El enigma del Mediterráneo. Capítulo 5. Viejos dioses olvidados, mantenednos libres de todo mal. Mar antiguo, dios salvaje. El último de la fila, mar antiguo. Karl comenzó a atusarse el pelo hacia atrás con la yema de los dedos a la vez que respiraba profundamente. Era un gesto que hacía mucho cuando tenía algo importante que decir, pero se quedó callado esperando mi pregunta. ¿Me puedes decir algo sobre esto? Miró de nuevo el manuscrito, como si éste le fuera a revelar un gran secreto. No mucho más de lo que se puede ver a simple vista, un escrito de alguien que me parece ser un adorador de Zante. Pero, ¿quién es Zante? Karl se puso cómodo. No parecía que tuviese prisa en contarme lo que sabía. Creo que paladeaba esos momentos en los que se sentía importante, imprescindible, cuando sabía que sus palabras iban a ser escuchadas con la máxima atención. Aunque nunca se jactaba de ello, interiormente gozaba con esos instantes. Le estuve dando vueltas y sabía que ese nombre me sonaba de algo. Traté de rastrearlo por internet, pero no encontré nada. Sin embargo, lo había leído por algún sitio. Se levantó de la silla y desapareció por la puerta principal del comedor que daba a las habitaciones. Le seguí hasta un cuarto situado al final del pasillo, que hacía las veces de biblioteca, con estanterías plagadas de libros que llegaban hasta el techo. En los pocos trozos libres de pared colgaban algunos mapas antiguos, enmarcados, y un globo terráqueo con una bombilla en su interior hacía las veces de lámpara en una esquina de la estancia. Se ocupó para coger un grueso volumen de tapa dura y esmerada encuadernación. En su portada pude leer Tratado de Mitología Antigua. Comenzó a pasar páginas hasta llegar a una que tenía marcada con una carta de la baraja. Aquí está. Sin necesidad de leer lo que ponía, dijo: Zante es hijo de Poseidón, el dios del mar. Pues no me suena a nada, reconocí. Y eso que en historia habíamos repasado una vez los dioses griegos. Es normal, porque la mitología oficial lo ha apartado por completo. El suyo es un caso muy extraño. Hay confirmación oficial de su existencia. Señaló una fotografía en el margen superior de la página, donde se veía una ánfora en la que aparecía un hombre musculoso emergiendo de las aguas de cintura para arriba. En el escueto pie de página se podía leer: Zante, el elegido, 525 a.C., Atenas, Museo Arqueológico Nacional. Pero en la actualidad no aparece vinculado a la mitología oficial de la Grecia clásica. ¿Y qué significa todo esto? No lo sé muy bien. Por lo que cuenta este texto, Poseidón lo engendró, pero no se sabe quién fue la madre, al menos aquí no lo pone. No era el único hijo que tuvo, de hecho fue muy prolífico. Medusa, el caballo Pegaso, el cíclope Polifemo, Tritón... De todos ellos hay mucha información, sacada de numerosas fuentes. Sin embargo, lo único que sabemos de Zante es que vivía bajo el mar. ¿Aclara dónde? Solo pone que su reino era el mar Mediterráneo. Al pasar la hoja, venía a página completa un retrato. De nuevo un hombre musculoso emergía de un mar revuelto como flotando entre la espuma. Tenía el pelo castaño, largo y rizado, formando espirales al caer. Sus facciones eran angulosas, muy al estilo grecolatino. Aunque lo que más me llamó la atención era la media sonrisa del tipo, una especie de mueca burlesca. Al parecer era un cuadro del siglo XVI, de un autor italiano llamado Antonio Allegri da Correggio, que no me sonaba de nada. De hecho, la isla de Zante lleva ese nombre en su honor. ¿Y cómo puede ser que en internet no encontremos nada sobre él? Ya te digo que es muy extraño. Es como si hubieran borrado cualquier indicio sobre él. Si hacemos caso a este texto, se trata del rey del Mediterráneo. Ese cargo estaría muy por encima del que ocuparon el resto de sus hermanastros. ¿En el libro dice por qué le llaman el elegido? No. Lo que sí pone es que se espera que algún día emerja de entre las aguas para reclamar lo que es suyo. De ahí que los dos grabados representen esa misma escena saliendo del mar. Todo parecía cada vez más confuso. Si de por sí era un misterio lo que rodeaba la muerte de Alto, esto no hacía más que complicarlo. ¿Y qué narices hacía Alto Aguirre con este pergamino? Quizás no es más que un escrito que tenía guardado. No tenía por qué darle importancia. Entonces, ¿por qué lo tenía escondido? No es muy normal. Yo no tengo un pergamino en uno de los libros de mi casa en el que dice que protegeré a alguien hasta la muerte. Y tampoco me da por escribir nombres en las paredes justo antes de morir. Empezaba a desquiciarme. Buscaba respuestas y solo conseguía añadir más preguntas.
Analicé las 3 firmas, ninguna de ellas se correspondía con la de Alto, que conocía muy bien. De hecho, no aparecía nombre alguno, solo eran garabatos incomprensibles, y sin embargo, allí estaban, 3 personalidades desconocidas al final de un pergamino misterioso. Julio, tienes que tener en cuenta que todavía estás obsesionado con la muerte de tu amigo, y a lo mejor quieres ver cosas donde no las hay. Puede que esté obsesionado, pero ¿tú has visto lo que pone en el periódico sobre Alto? Le acerqué el diario local que había comprado camino de su casa. Venía un pequeño recuadro en portada donde ponía que un joven había muerto y remitía a páginas interiores. La noticia ocupaba toda la página y comenzaba así. Víctor A.C., hijo de un capitán de la Guardia Civil, falleció la madrugada del sábado al domingo debido a un paro cardíaco. El joven se encontraba en un conocido local cuando tuvo un ataque al corazón. Fuentes médicas han confirmado que se debió a la cantidad excesiva de alcohol y drogas que había consumido, produciendo finalmente un fallo en el sistema circulatorio que causó su muerte. Hoy se celebrará el entierro donde... Esto no se lo cree nadie. Ni había bebido tanto, ni estaba drogado cuando se levantó para ir al baño. Carl me miraba con ojos tranquilos, como reprimiéndome por alterarme, ya que eso no me iba a llevar a nada. ¿Sigues pensando que es un asesinato? Lo dijo con la mayor tranquilidad del mundo, con un timbre neutro de voz, sin alterar su tono, esta vez muy serio. Le miré a los ojos y afirmé con la cabeza. ¿Y crees que tiene relación con el manuscrito? No lo sé. A lo mejor Alto era un pirado que adoraba a un dios griego de hace 2500 años. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Qué podrías hacer tú? Me encogí de hombros. En todo caso, debes dejar que sea la policía quien lo investigue. Pero había visto demasiadas series de polis corruptos, como The Shield, para saber que la poli no era de fiar, y otras como The Wire, para entender que polis eficaces como McNulty no abundan en el cuerpo. Ya has leído el periódico. Sobredosis. Punto y final. La policía no va a investigar su muerte, y alguien tiene que hacerlo. Bien. Se reclinó en su asiento. Pero si seguimos por esta dirección, tenemos que volver a nuestra teoría. Si damos por descartado que alguien pudo entrar en el baño cuando Altaguirre estaba dentro, eso nos deja como principales sospechosos a los que estabais en la mesa. Para cometer un asesinato se tienen que dar 2 circunstancias: posibilidad y móvil. Vino a mi mente una imagen de una rueda de reconocimiento muy al estilo de sospechosos habituales, en los que los 4 de aquella noche posaban frente al cristal de alguna comisaría neoyorquina. Al menos en las películas siempre era así. Vayamos uno por uno, prosiguió. Quien estuvo más en contacto con él fue Spock, que por lo que me has contado ya estaba ahí cuando llegaste. Además estaba sentado a su lado. Sí, de hecho esa noche le había ido a recoger a casa, tal como me contó él mismo unas horas después de la muerte. De todos es el que más posibilidad tuvo de hacerlo, pero el que más me costaría creer en cuanto al móvil. Eran íntimos amigos, y no es que a Spock le sobrasen, tenías que haberle visto en el entierro. Era el tipo más desdichado del planeta. A él le ha afectado su pérdida mucho más que al resto. Sigamos. Hizo un ademán de muñeca haciendo girar la mano hacia adelante. ¿Qué me dices de Chopo? No tenía tanta amistad con Alto. Salía con nosotros desde el principio de curso, pero al estar en clases separadas tampoco era una relación estrecha. Nos juntábamos durante los patios y los fines de semana, pero más allá de eso apenas se veían. Además, él estaba a varios sitios alejado de Alto Aguirre, y le hubiera costado más poner en su bebida algo sin que lo hubiéramos visto el resto. Sí, pero fue contigo a la barra a pedir. Ese era un buen momento para introducirle algo. Cierto, musité. Quizá la cantidad de veneno que pudo ingerir Spock no fue suficiente para ser letal, pero en grandes cantidades sí pudo matar a Alto Aguirre. Es una posibilidad, me encogí de hombros. También tenemos a Elena. Me costaba mucho meterla a ella en todo este lío. Era yo quien la había llevado allí, a un garito que ella odiaba. Siempre prefirió las pistas de baile, y con unos amigos que no eran los suyos. En su caso, ni estuvo cerca de Alto, ni fue a la barra por las bebidas, ni tenía contacto con él, más allá de cuando coincidía conmigo. Pocas posibilidades, nulo móvil para cometer asesinato, sentencié. Solo nos queda una persona. Ojo, 2 en realidad, dijo sin apartar la vista de mis ojos. No estarás diciendo... Simplemente no descarto nada. Eres tú el que insistes en seguir con esta hipótesis del asesinato. Pero si quieres analizar la escena del crimen, eres tan sospechoso como el resto de los presentes.
Hasta ahora no lo había visto así, pero tenía su lógica. Cuando la policía me interrogó, tampoco prestó mucha atención a mis palabras. Era evidente que yo no estaba en el baño con él y la teoría del suicidio o la sobredosis empañaba el resto de opciones. Sin embargo, si el caso prosiguiera, yo sería tratado como un sospechoso más. Como yo no voy a ser imparcial, di tú cuál es mi situación, dije con aplomo. Veamos, el muy mamón estaba disfrutando con esto. Eres, junto a Spock, quien más relación tenía con la víctima. A más contacto, más posibilidades de que haya pasado algo entre vosotros. Alguna riña, un rencor antiguo, una chica que te quitó hace años. Además, fuiste tú quien le trajo la bebida y en tu caso no la probaste. Si Spock fuera el asesino, sería muy arriesgado beber de un vaso envenenado. Móvil, probable. Posibilidad, factible. Me quedé helado, no sabía cómo reaccionar ante eso. Pero entonces no tendría sentido que yo quisiera resolver esta muerte cuando parece que nadie más quiere hacerlo. Al notar mi tono de angustia, Carl varió el suyo a uno más tranquilo y paternalista. Julio, no te esfuerces, que yo te creo. Posó su mano sobre mi hombro izquierdo. Lo que trato de decirte es que si te empeñas en llevar esto a la policía, tienes que saber que te vas a poner a ti mismo en el disparadero. No me importa. Sabía que mi rabia interna superaba a mi parte racional, pero no pensaba abandonar solo porque pudieran sospechar de mí. Carl volvió a acomodarse en su sillón reclinable, que mantenía plegado para poder moverse con más soltura. Entonces solo nos queda una persona. Ella, la chica que aunaba todos los misterios en uno. Esta mañana la he visto en el entierro y no parecía demasiado afectada, pero eso no la convierte en sospechosa. No, pero el estar sentada a su lado y desconocer por completo su relación con Alto Aguirre sí podría hacerlo. A lo mejor era una antigua novia despechada. Entonces la conocería, comenté. No te lo tomes a mal, Julio, pero por lo visto hay varias cosas de tu amigo que no conocías. Y ahora mismo, el principal enigma por resolver se llama Abril. El día siguiente se me hizo muy cuesta arriba. Me costó mucho volver a la rutina, madrugar, coger el bus escolar, estar en clase. Ya era la tercera hora, tocaba literatura universal. El profesor estaba explicando el romanticismo europeo con esas preferencias por lo oscuro y siniestro, y esos personajes atormentados como Werther, Frankenstein, Fausto o el propio Drácula. Mientras Elena tomaba apuntes de forma frenética, a mi lado yo me limitaba a contemplar la explicación. El tema realmente me interesaba y en las últimas clases me había metido de lleno en esa época, con todas las circunstancias que envolvían a los escritores de finales del siglo XIX. Pero aquel día mi mente estaba muy lejos de ahí. Creo que el profe se dio cuenta, porque al acabar la clase y cuando la mayoría de compañeros había salido, me cogió en una parte y dijo: «Siento mucho lo de Víctor. Sé que erais muy amigos. Si alguna vez quieres hablar, ya sabes dónde estoy». Se lo agradecí sinceramente, con un gesto de asentimiento, pero en ese momento lo último que quería era hablar del tema. Todavía tenía que ordenar mis pensamientos y todos iban encaminados hacia una única dirección. Esa tarde le dije a Elena que volvería a ir a casa de Carl. Me sentía mal mintiéndola, pero era preferible eso que tener que explicarle realmente lo que estaba haciendo. En el autobús de vuelta le mandé un WhatsApp a Abril, preguntándole si le venía bien quedar. En su foto de perfil observé que aparecía ella de espaldas, sentada sobre una roca al borde del agua, mirando al mar, que llegaba a tocar sus pies mientras el sol de la tarde se posaba en el horizonte. Para mi sorpresa, no tardó en contestar. «Sí, claro. ¿Cuándo te viene bien?» Le dije que a las 6 en una heladería italiana situada al final de la playa. No era un sitio muy frecuentado, al menos todavía no a estas alturas del año, porque no me apetecía que me vieran con ella. Sabía que no estaba haciendo nada malo, pero a ojos de un extraño podría parecer lo contrario, y no me apetecía tener que dar explicaciones. Llegué puntual a la cita. Siempre lo hago cuando quedo con alguien por primera vez. Luego, en función del tiempo que me hagan esperar, ya me acoplo a esos horarios retrasados para siguientes quedadas. Sin embargo, ahí estaba ella, con una blusa vaporosa lila, unos vaqueros cortos desgastados y unas sandalias como única vestimenta. Al darnos los 2 besos de cortesía, noté cómo su olor me embriagaba. No era uno de esos fuertes perfumes franceses que anuncian a todas horas por la tele. Era una fragancia fresca, intensa pero agradable. Sentí el impulso de quedarme así, asomado por encima de su cuello, pero mecánicamente retrocedí. Le pregunté si quería tomar algún helado.
con gesto sonriente dijo: «Pues claro». Comenzamos el paseo cada uno con un cucurucho distinto. El mío era de stracciatella y fior di latte, mientras el suyo únicamente de limón. Empezamos a caminar por la acera de la playa. El sol todavía iluminaba radiante y la sensación térmica era grata. Después de unas primeras preguntas de rigor, fui al grano. ¿De qué conocías a Alto? Apenas le conocía. Hace una semana y media vino a jugar un partido de la Liga Escolar de Baloncesto a mi instituto un sábado por la mañana. Intercalaba las frases con lametones a su cítrico helado que le dejaba una fina capa amarillenta en la comisura de los labios. Yo estaba en las gradas, noté que durante el juego se me quedaba mirando y cada vez que metía una canasta se daba la vuelta para ver si yo seguía en el mismo sitio. Al acabar, se acercó a mí y me preguntó cómo me llamaba. Se notaba que tenía soltura en eso de hablar con las chicas. En eso tienes razón. Estuvimos como 15 minutos hablando y me pareció un chico majo. Me pidió el móvil y durante la semana nos estuvimos mandando mensajes. La siguiente vez que lo vi fue la noche en la que... No llegó a acabar la frase. ¿Nada más? ¿Solo le conocías de 15 minutos? Sí, dijo con naturalidad mientras se encogía de hombros. Cuando realmente le iba a conocer era aquella noche. Seguimos andando un trecho en silencio. Trataba de calibrar si todo lo que me estaba contando era cierto. Fue ella quien rompió el silencio. «Me gusta la primavera». Lo dijo así, sin más, y yo no supe qué contestar. Hacía pocos días que había empezado la nueva estación y a marzo le quedaban escasos recuadros en el calendario. Todo vuelve a empezar. Hay cada vez más horas de sol y la gente parece alegre por la calle. Y ya queda muy poco para mi mes. Dijo ese comentario acompañado de una risita espontánea cargada de emoción que le hizo parecer 10 años más pequeña. Como cuando un niño abre por primera vez un regalo que le gusta. «Yo soy más de verano», reconocí. «No me lo digas. Tu mes preferido es julio». «No podía ser de otra manera», reí de buena gana. «Pues entonces creo que nuestros nombres nos definen bastante bien. El mes de julio está bien, pero uno al final se cansa de los sábados». «No te pillo», dije. «Julio es como el sábado dentro de los días de la semana. Apuesto que además ese es tu día preferido». Afirmé con la cabeza. «El sábado es el día libre por excelencia», prosiguió. «Uno deja lo que hace habitualmente entre semana y se dedica más al ocio, como ocurre en julio. Agosto ya sería el domingo, que no es un mal día, pero sabes que después llega el terrible lunes, los melancólicos septiembre y octubre». Vale, ya sé por dónde quieres ir. ¿Y qué hay de malo en vivir siempre los sábados? Pues en que no son reales, son una excepción y no se pueden convertir en norma. Disfrutamos de los sábados porque son días distintos, porque lo que nos define son los días entre semana, al igual que el resto del año. Empezó a apurar la parte final de su barquillo, dejando una graciosa gota de helado en la punta de su nariz. Claro que está bien no ir al cole, no trabajar o no tener obligaciones, pero si viviéramos así toda la vida, nos acabaríamos cansando. Al final, necesitaríamos volver a las costumbres de nuestro día a día. Por eso julio está bien, pero no deja de ser la excepción que confirma la regla. Por ese mismo razonamiento, el mes de abril sería jueves. Corrigió negando con el dedo índice de la mano que tenía libre. Marzo es el jueves. Abril es viernes por la mañana. Piénsalo. Tienes clase, aunque en realidad buena parte del mes estás de vacaciones de Semana Santa, pero lo más importante es que ya notas que el verano se acerca. Entonces, me das la razón, el verano es la mejor estación. No podía dejar de mirar la punta de su nariz. Nope. El verano es efímero. En cuanto empieza, cuentas los días para que no acabe. Es la sensación de cuando te aferras al fin de semana, porque sabes que lo siguiente no te va a gustar. Sin embargo, el viernes al amanecer, todo está por hacer. Los días malos han pasado. Sigues yendo a clase, pero ya no te importa, porque sabes que dentro de poco dejarás de hacerlo. Abril es la promesa de un mañana mejor. Me quedé meditando sobre aquellas palabras. Sabía que estaba hablando del mes, pero a la vez acababa de escribirse así perfectamente. Mientras terminaba mi helado, para entonces hacía un rato que ella había finiquitado el suyo, aunque las huellas de limón seguían indemnes sobre su rostro. Sus mejillas tenían un tono rojizo, como el que se coge el primer día completo de playa, y sus ojos azules parecían capaces de iluminar la más oscura de las cavernas.
Cual conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, miró con premura el reloj. Lo siento, me tengo que ir. Me ha encantado charlar contigo, afirmó con tono risueño. Hice un ademán de darle 2 besos, pero fue ella quien acercó su cara a la mía y sin desviarla un ápice, posó lentamente sus labios sobre los míos. Fueron 3 segundos fugaces que se quedarían grabados por siempre en mi memoria. Sus labios eran carnosos y la acidez del limón contrastaba con la dulzura de su boca. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y comenzó a enfilar el paseo de la playa en sentido contrario. Yo me quedé allí, petrificado, viendo su cuerpo grácil alejarse y desaparecer como lo estaba haciendo el sol de la tarde. Fue en ese momento cuando lo supe sin ningún tipo de dudas. Estaba completamente enamorado de esa chica.